Hoy estudiaremos el tema: ¿existen los apóstoles hoy en día? Esa es una pregunta que vamos a responder a la luz de la palabra de Dios. Primero que nada, vamos a definir qué significa la palabra apóstol. Literalmente significa enviado. Ahora, existen los apóstoles del Cordero y los enviados. No podemos confundirlo. Vamos a ver los requisitos que se tenía que tener para ser parte de los 12 apóstoles. Había requisitos. El primer requisito es haber sido enseñado por Cristo Jesús, personalmente, cara a cara, que Cristo. El requisito número 2, tenían que ser testigos presenciales de la resurrección de Cristo. El requisito número 3, ser escogido por mandamiento divino, o sea, ser escogido por el mismo Señor Jesús. Vamos a ver dónde nos enseña la Biblia de los requisitos. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 21, vemos el primer requisito, que es ser enseñado por el Señor. Hechos 1, 21. Dice la palabra: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Esto fue cuando estaban en el aposento alto esperando la venida del Espíritu Santo, cuando el apóstol Judas Iscariote se había ahorcado. Ellos querían escoger a otro apóstol, pero ellos tenían requisitos especiales para la escogencia de ese apóstol. Y en el versículo que acabamos de leer decía que es necesario que ellos tomen a una persona que había estado con ellos todo el tiempo que Jesús entraba y salía de en medio de ellos. Ese era un requisito, estar allí escuchando sus enseñanzas. Ese era el primer requisito. Jesús ser el maestro de ellos, presencial. Vamos a ver el segundo requisito, que es testigo de la resurrección. Ahí mismo en Hechos 1:22 dice: comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ellos querían que una persona fuera testigo de la resurrección de Cristo. El apóstol que ellos iban a nombrar tenía que ser no solamente enseñado por Cristo, sino también tenía que ser parte o testigo de la resurrección del Señor. Vamos a ver el tercero. Dice, escogido por el Señor mismo. Ahí mismo, en el versículo siguiente, Hechos 1, el versículo 23 dice: y señalaron a dos, a José llamado Bersabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Señor, tú que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. No fue a la suerte. Leamos el versículo nuevamente. El versículo 24 dice: y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Ellos le oraron al Señor para que el Señor mismo escogiera al sucesor de Judas. El Señor mismo tiene que escoger a su apóstol. Esos son los tres requisitos. El caso de Pablo fue un caso muy especial. Muchos dirán, pero el apostolado de Pablo no reúne los tres requisitos. Pero sí, Pablo sí reúne los tres requisitos. El primer requisito es haber sido enseñado directamente por el Señor. Bueno, vamos a ver que Pablo sí cumplió ese requisito. En el libro de Gálatas 1, del 11 al 18. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre,
pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. La Biblia nos enseña en el capítulo 12, dice que Pablo, pues ni yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo no aprendió el evangelio por medio de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y vemos que Pablo se fue 3 años al desierto de Arabia, y en esos 3 años el Señor se le aparecía por revelación y le enseñaba el evangelio a Pablo. O sea que Pablo sí reúne el requisito de haber sido enseñado por Jesús. Pablo fue enseñado por el Señor. Vamos a ver si Pablo reúne el segundo requisito, que es ser testigo de la resurrección del Señor. Vamos a ver, esto se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 7 y 8. Miren lo que dice la palabra del Señor. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Le apareció a Pablo. Pablo fue testigo presencial de la resurrección del Señor. Recordemos que el Señor se le aparece en un haz de luz a Pablo. Vamos a ver si Pablo reúne el tercer requisito, que es haber sido escogido por el Señor mismo. Esto se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 5. Dice la palabra del Señor, y dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Vemos que el Señor escogió a Pablo. Le dice, levántate y anda y ve a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y más adelante le dice, porque instrumento útil me es. Pablo reúne los 3 requisitos del apostolado. Pablo es un apóstol genuino. La pregunta del millón. Estos pseudos apóstoles que hoy en día se encuentran como una infección, como un cáncer, ¿reúnen los 3 requisitos para ser llamado apóstol? ¿Han sido enseñados directamente por Jesús? ¿Han sido testigo presencial de la resurrección del Señor? ¿Han sido escogidos directamente por Cristo? No. Ahora, la palabra apóstol significa enviado. Y vemos a muchas personas en el Nuevo Testamento que se le llaman apóstol, pero no son los 12 apóstoles del Cordero, sino son enviados. Al mismo Jesucristo se le dice apóstol. Vamos a leer ese pasaje donde a Jesús se le dice apóstol, que significa enviado. En Hebreos, capítulo 3, del versículo 1 en adelante, dice, si por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús.
vemos que a Jesús también se le llama apóstol. La palabra apóstol significa enviado, y Jesús dejó su trono de gloria para venir a esta tierra a una misión. Él fue enviado, Jesús es un enviado. La palabra apóstol significa enviado. O sea, no podemos confundir los 12 apóstoles del Cordero con las otras personas que también se le decían apóstol, pero no eran los 12 del Cordero, sino que eran enviados. Vamos a leer en la Biblia que existen otras personas que también se le llaman apóstoles, pero no eran los 12 del Cordero, sino que eran enviados, porque la palabra apóstol significa enviado. En Hechos, capítulo 14, versículo 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Vemos que aquí este pasaje en la Biblia se refiere los apóstoles y dice Bernabé y Pablo. O sea, la Biblia se está refiriendo a Bernabé como un apóstol, pero no como un apóstol del Cordero, no como uno de los 12, sino como un enviado a una misión. Ellos estaban haciendo una misión. Es un enviado. Entonces no podemos confundir los términos, no podemos confundir a los 12 apóstoles del Cordero con los enviados. Con los enviados. Vemos que a Jesús también se le dice apóstol. Y vemos que a Bernabé también se le dice apóstol. Vamos a ver la promesa que el Señor Jesús le hace a sus 12. En Mateo capítulo 19, versículo 28. Dice así: y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Vemos que Jesús le hace una promesa a sus 12, los que estuvieron con él. Y Jesús le dice que se van a sentar juntamente con él en 12 tronos. La pregunta del millón: ¿dónde está el trono de Guillermo Maldonado? ¿Dónde está el trono de Cash Luna? ¿Dónde está el trono de todas esas personas que se autonombraron apóstol? Primeramente, que nunca fueron enseñados presencialmente por el Señor, que jamás estuvieron allí, fueron testigos de la resurrección y que nunca fueron escogidos directamente por el Señor. ¿Dónde está el trono de ellos? Jesús dice que son 12 tronos. Amado hermano, hoy en día no existen los apóstoles. Muchas personas dicen, no, el apostolado no existe, pero sí existe la misión apostólica. Y eso también es totalmente falso. La misión apostólica no existe. Los que existen son enviados. Un misionero, una persona que va de un país a otro a llevar la palabra, es un enviado, pero la misión apostólica no existe. Vamos a decirle por qué la misión apostólica no existe. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42. Dice la palabra: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. ¿En qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles. Una de la misión de los apóstoles cuando el Señor los escogió era establecer la doctrina cristiana. Esa era una de las misiones de los apóstoles. Y por eso ya nadie puede tener la misión apostólica. Porque si yo digo que la misión apostólica todavía está vigente, estaría diciendo que podemos seguir introduciendo doctrina a la iglesia o podemos seguir escribiendo la Biblia. La misión apostólica fue exclusivamente para los 12 apóstoles del Cordero, los cuales establecieron la doctrina cristiana por medio de la enseñanza que Jesús le dio a ellos. La misión apostólica no existe. Lo que existe son enviados, personas que van y llevan el mensaje de Dios a lugares recónditos, a lugares donde muchas personas no quieren ir. Esos son los enviados.